Bueno, estamos justo a la entrada de lo que sería el patio que nos conduce a la tumba de Yehuti. Yehuti fue un ministro de Hacienda de la reina Hatshepsut, una de las pocas mujeres que reinó como faraón en el Antiguo Egipto, y Yehuti fue el encargado de recolectar los impuestos, recolectar los metales, las piedras preciosas, las maderas más exóticas, para luego reconducirlas a los templos y decorar, por ejemplo, las grandes puertas de Karnak, los obeliscos que la reina levantó también en Karnak, unas capillas con madera de ébano en Deir el-Bahari. Es decir, con una mano recogía los metales preciosos y con la otra supuestamente los llevaba al templo, y entre medias se quedó con un porcentaje que le permitió construirse un monumento funerario especialmente importante. Importante no por su tamaño, sino por el detalle con el que están compuestas las inscripciones, las escenas en relieve que nos hablan de la vida cotidiana, de sus creencias religiosas, de las prácticas funerarias, cómo hubiera sido su funeral. Es decir, que la tumba se convierte como en un libro abierto de historia. El monumento funerario de Yehuti está orientado de tal manera que el rayo de luz de la mañana penetra a lo largo del pasillo central para iluminar el grupo de estatuas esculpido al fondo del todo que representa a Yehuti acompañado de sus padres. El pasillo es un lugar de tránsito que separa el mundo de los vivos, representado en el exterior, con escenas de banquete, de caza y pesca en los pantanos, del mundo funerario, del mundo de ultratumba, que estaría representado en la capilla del fondo, en cuyas paredes se alude al ritual funerario que supuestamente, idealmente, se habría celebrado en honor a Yehuti. Estamos en la cámara sepulcral de Yehuti, que se debió construir en el año 1470 a.C. Cuando descubrimos la cámara sepulcral, la gran sorpresa fue precisamente el descubrir el hecho de que había decorado las paredes y el techo, porque normalmente las cámaras sepulcrales de esta época no se decoran. Yehuti es uno de los primeros que decora la cámara sepulcral. Y como gran amante de las letras que pretende mostrarse a sus contemporáneos y a la posteridad, lo que hace es decorar la cámara sepulcral con letras, precisamente. Están enteramente escritas con pasajes del Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos pretende ser una ayuda para que el difunto consiga acceder al paraíso, al más allá, y tener una vida plena. Los egipcios concebían ese tránsito como un camino de obstáculos que el difunto debía ir superando. Por ejemplo, en esta pared el texto comienza a leerse de izquierda a derecha y los primeros pasajes que se conservan son un conjunto de capítulos que nosotros los conocemos como los capítulos de las transformaciones. Pretenden darle a Yehuti la capacidad de transformarse en distintas cosas para superar circunstancias distintas. Por ejemplo, el primer capítulo al que le acompaña una viñeta que muestra a una golondrina, pretende darle a Yehuti la capacidad de convertirse en golondrina. ¿Para qué? Para que así Yehuti pueda salir de su cámara sepulcral, ascender por el pozo y llegar a la capilla donde supuestamente se le estarían ofreciendo comida, ¿no? Y durante la noche, al atardecer, el Yehuti bajaría por el pozo y volvería a descansar a su cámara sepulcral. Para subir y bajar del pozo, qué mejor que convertirse en golondrina. El siguiente capítulo, que también tiene una viñeta, le convierte a Yehuti en una flor de loto. Y es que la flor de loto tiene la característica de que por las noches se cierra como si hubiera muerto para volver a abrirse con los primeros rayos de la mañana. Y así parece que la flor muere y renace en un ciclo constante. Y esa es una de las ideas de los egipcios de la vida eterna. Es una muerte y resurrección cíclica. El siguiente capítulo le convierte a Yehuti, o tiene la capacidad de convertirle a Yehuti en un cocodrilo, para que Yehuti pueda defenderse de los potenciales enemigos que le están acechando en su tránsito al más allá.
La cámara sepulcral de Yehuti se encuentra más o menos a 13 metros por debajo del nivel del suelo de la parte de arriba, de la capilla. Se desciende un pozo de un poco más de 8 metros de profundidad, luego se accede a una antecámara bastante amplia, al fondo de esa antecámara hay un pozo de unos 3 metros y por fin llegamos a la cámara sepulcral, ¿no? ¿Por qué esta complicación? Porque los egipcios pensaban que su capacidad de vivir eternamente estaba unida al ciclo del sol y ellos quieren unirse al sol para morir y renacer con él permanentemente. Y la idea es que cuando el sol se pone por el horizonte occidental y atraviesa el subsuelo para volver a nacer por el horizonte oriental, en ese tránsito subterráneo del sol, ellos pretenden subirse a la barca solar para renacer con él por la mañana. Y entonces las tumbas se excavan tan profundas para tener más posibilidades de acceder a la barca solar. Y ese es el momento culmen, el momento más deseado es subirse a la barca. Es lo que se representa en el siguiente capítulo, justo encima de donde yo estoy ahora sentado. Se representa en la viñeta la barca solar con el dios Rajorachti delante, con cara de halcón, con el disco solar sobre su cabeza y detrás de él la figurilla de Yehuti por fin de pie sobre la borda. La suerte que hemos tenido con el hallazgo de la cámara sepulcral de Yehuti no solo es el hallazgo de uno de los ejemplares más antiguos del Libro de los Muertos, además escrito en 3 dimensiones, sino el regalo extra de tener intacto el nombre de Yehuti, del propietario de la tumba, el de su padre y el de su madre.